Radiaciones no ionizantes y sus efectos en el trabajo. Las radiaciones son una forma de propagación de la energía que tiene el origen en los cambios del nivel energético de átomos o de moléculas. Se pueden originar en fuentes naturales o artificiales. Todos los cuerpos emiten y absorben radiaciones, es decir, las radiaciones interaccionan con la materia. Dentro del grupo de las radiaciones no ionizantes, podemos distinguir dos subgrupos. Los campos electromagnéticos de 0 Hz hasta 300 GHz. Las radiaciones ópticas de 300 GHz a 1660 THz. Las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que a veces resultan perjudiciales para la salud. Un efecto biológico se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas provoca algún cambio fisiológico perceptible. Un efecto perjudicial para la salud tiene lugar cuando el efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de compensación del organismo y origina así algún proceso patológico. Dependiendo del tipo de radiación ante la que nos encontremos, el medio y los individuos expuestos, las estrategias podrán ser muy distintas. Actuar en la fuente. Diseño de la instalación. Encerramiento, pantallas. Control preventivo. Actuar en el medio. Aislamiento, pantallas, mamparas, etc. Actuar en el individuo. Disminuir el tiempo de exposición. Información, señalización. Protección personal. Vigilancia médica. Así pues, hay que conocer las características del puesto de trabajo, tareas, ciclos, tiempos de exposición, número de trabajadores, etc., identificar las fuentes de emisión, máquinas, equipos, herramientas, etc. Esta información es necesaria para estimar las intensidades de campo esperadas, para seleccionar la instrumentación de medida más adecuada y poder llevar a cabo las medidas preventivas necesarias. Campos eléctricos estáticos, campos magnéticos estáticos y campos eléctricos y magnéticos de VLF y LF. Las exposiciones de origen laboral que se producen cerca de líneas de transmisión de alta tensión dependen de la posición de la línea activa a elevado potencial. Cuando se trabaja con la línea activa, puede utilizarse ropa protectora para reducir la intensidad de campo eléctrico y la densidad de corriente en el cuerpo a valores similares a los que se producirían si se trabajase en el suelo. La ropa protectora no aminora la influencia del campo magnético. En cuanto a campos magnéticos estáticos, se han desarrollado varios dosímetros personales adecuados para vigilar exposiciones individuales. Las técnicas destinadas a minimizar la exposición indebida a campos magnéticos de alta intensidad en grandes instalaciones industriales suelen pertenecer a uno de estos cuatro tipos. Aumentar la distancia y disminuir el tiempo de exposición. Blindaje magnético. Interferencia y compatibilidad electromagnéticas, con equipos electrónicos de emergencia o médicos y para implantes quirúrgicos y dentales. Medidas administrativas, restringir acceso a la zona, señalización. Radiofrecuencias y microondas. Las medidas preventivas para reducir la exposición laboral son las siguientes. Aumento de la distancia entre el emisor y el receptor. Distancia de seguridad. Encerramientos. Están constituidos por cajas construidas con paneles metálicos que ofrezcan continuidad conductora y con toma de tierra. Es conveniente que los diseños sean realizados por empresas especializadas. Mallas metálicas o paneles metálicos perforados. Ventanas ópticas. Cuando se precisa una ventana de observación en un encerramiento o blindaje, resonancia magnética, hornos de microondas, se utiliza material transparente laminado a una malla metálica o a una capa fina metálica. Señalización. La presencia de campos y ondas electromagnéticas puede afectar al funcionamiento de los marcapasos cardíacos, tanto por la inducción de fuerzas sobre componentes ferromagnéticos del marcapasos como por la interferencia que las ondas electromagnéticas puedan ejercer sobre el funcionamiento eléctrico del aparato y la programación de este. Debido a que una evaluación exhaustiva del riesgo requiere complejas mediciones de irradiancia y radiancia espectral de la fuente y a veces también instrumentos y cálculos muy especializados, rara vez se lleva a cabo in situ por higienistas industriales y técnicos en seguridad.
Hay diversos protectores oculares con distintos grados de protección apropiados para cada uso. Entre los de uso industrial se encuentran los cascos para soldadura, que además ofrecen protección frente a la radiación intensa visible e infrarroja y protegen la cara, las caretas, las gafas de seguridad y las gafas con absorción ultravioleta. En general, los protectores oculares para uso industrial deben ajustarse perfectamente a la cara de manera que no haya intersticios por los que los rayos ultravioleta puedan llegar directamente al ojo y deben estar bien construidos para evitar lesiones físicas. Trabajadores especialmente sensibles. Los valores de referencia cuya adopción permite prevenir la aparición de efectos debidos a la exposición a radiofrecuencia y microondas no están establecidos para la protección del embarazo, estados febriles, terapias con fármacos que afecten a la termorregulación o para portadores de marcapasos u otros dispositivos insertos cuyo funcionamiento pueda verse alterado por la interferencia de estas radiaciones. En esos casos, la filosofía preventiva debe conducir a evitar la exposición. La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes debe incluir la evaluación del estado de salud de cada trabajador antes de emprender un trabajo en que se exponga a campos eléctricos y magnéticos, control previo al empleo, o nueva función. Durante el periodo de exposición, periódicamente, con objeto de detectar contraindicaciones y garantizar la protección del trabajador y la utilización de campos eléctricos y magnéticos en condiciones de seguridad. Y deberá ir encaminada a la detección y la prevención y tratamiento precoz de cualesquiera efectos nocivos de la exposición. ¿Qué debes hacer cuando crees que existe una exposición a radiaciones no ionizantes en tu empresa? Localiza el problema. Si es general en el centro de trabajo, o hay unas zonas concretas, o unos trabajadores afectados. Plantea el problema a la persona encargada, al empresario o a la persona responsable de prevención de riesgos en tu empresa. Quizás hay información al respecto en la evaluación de riesgos o en informes específicos. Informes de higiene del servicio de prevención, o se consiguen realizar tras el planteamiento de un posible riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes. En cualquier caso, si crees que puede haber exposición en tu empresa, es mejor que pidas información y una valoración del servicio de prevención para ver la necesidad de medir o no. Si un riesgo no se detecta a tiempo, puede traer consecuencias graves.